11 de la mañana, 41 minutos, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Recibimos ahora en la mañana del 11 al periodista y escritor, el señor Antonio Ladra. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradecido de estar acá. Un gusto. Y bueno. Para hablar un poquito de este libro que Sí. es mucho más que un periodista que escribe un libro, porque habla de la historia de tu familia, una familia que peleó toda en la Guerra Civil Española, y que además, si bien es un libro que tiene un componente de historia familiar, pero muchas cosas que en el transcurso de la investigación fuiste descubriendo. Sí, y que sigo descubriendo. Y que seguís descubriendo. Recién lo que te estaba contando. Ahora, hace cuestión de 15 días, un familiar mío, que yo no lo tenía, digamos, no lo conocía, me envían una foto de mi bisabuelo, que se llamaba Antonio Ladra también, ¿no? O sea que se siguen sumando, se siguen abriendo cauces a partir de este libro. Es increíble. Pero bueno, me hizo descubrir muchas cosas y siguen apareciendo cosas. Ahora, eso a vos te moviliza, obviamente, más allá de la investigación periodística, de toda la dedicación y todo el empeño que hay que ponerle para buscar información, veraz, chequeado, todo lo demás. Son los sentimientos de tu familia, estás escribiendo sobre una historia familiar. Sí, la verdad que sí, que es muy movilizador, ha sido todo el transcurso de esto muy movilizador, incluso por descubrir muchas cosas que en la familia estaban, digamos, no habladas. En verdad, mi padre no me habló mucho, pero es, digamos, como una constante en aquellas personas que han sufrido algún tipo de persecución o han sufrido, en general tratan de no transmitirle a sus hijos, a sus familiares, el sufrimiento que vivieron en última instancia. Yo creo que por ahí se explica, ¿no? Uno lo ve incluso en quienes pasaron los campos de concentración nazis, todo eso, o sea, es difícil comenzar a abrir eso. Y yo la verdad fui encontrando esta información y me decidí a hacer este libro, bueno, porque hubo un impulso de mucha gente también, amigos míos que tuvieron ese conocimiento de esto, pero fundamentalmente porque empecé a encontrar información. Al principio yo creía que era información, o sea, yo creía, no, pensaba y lo tenía como información propia para mí, para mi familia, para mi hija. Pero después me di cuenta que era importante esto, ¿no? Porque no es solamente lo de mi familia, se abre un campo mucho más grande, ¿no? Mencionás a tu hija y creo que fue un poco el disparador, ¿no? Mientras Exacto. yo te escuchaba en algunas entrevistas, mientras ella estudiaba, paseaba en España, bueno, fallece su abuela materna. Sí, mi ex suegra, sí. Ahí está. Y ese es como el disparador de ella que pregunta qué pasó con su abuelo. Claro, ella tenía información de su abuelo, porque yo se lo había contado, digamos, la información que yo manejaba, no mucho más que eso. Unos años antes ella estaba en Marsella y yo le pedí, le digo, ¿por qué no vas a la embajada de Uruguay? O sea, había un consulado de Uruguay en Marsella, a ver si hay información de tu abuelo, o sea, de mi padre, porque yo lo que yo sabía que había regresado a Uruguay, porque esa es toda una historia. Una historia que todavía no la llegás a entender, no le encontrás explicación. No, ahora lo hago cortito. Y entonces ella fue al consulado, el consulado estaba cerrado, y eso quedó ahí, digamos, pero quedó como repiqueteando en ella. Y efectivamente ella transita el duelo de la muerte de su abuela, que había sido una persona muy importante La para abuela ella, Berta. Berta, estando allí en Madrid, lo transita yendo a buscar información de su abuelo. Y va a un lugar que hoy es un centro cultural y donde está el archivo de la memoria, ahí en Santander, pero que fue la cárcel donde estuvo preso durante el régimen franquista mi padre y mis tíos, que es la Tabacalera, que fue una de las cárceles más terribles que tuvo el franquismo, ¿no? Que era un lugar, la Tabacalera era originalmente un depósito de tabacos, después se convirtió en depósito de gente, de personas, ¿no? Y ahí en ese lugar, en ese archivo, encontró documentación de mi padre y de mi tío, de uno de mis tíos, pero faltaba más. Y entonces, ¿Tu tío, el que fusilaron? Eugenio, no. Ah. De Antonio yo tenía información porque mi prima que vive en Viveiro, en Galicia,
me envió una serie de cartas que había dejado mi tío Antonio, más una carta que yo tenía, que tenía mi padre, de cuando mi tío Antonio estaba preso, ya condenado a muerte. Después estaba mi otro tío, Eugenio, del cual yo lo conocí, pero Eugenia consiguió más información e incluso se devela otra información que la familia no sabía, que era durante muchos años, mi tío Eugenio, que había sido condenado a 20 años, para redimir pena, lo que se llamaba así, trabajó como esclavo del régimen franquista a cambio de reducirle la pena. Él era manejaba y entonces recorrió España y bueno, y con eso redimió pena. Le pagaban, él aparece en un archivo. Yo trabajé mucho con archivos que fui investigando. Hay un archivo de los batallón de soldados penados, se llama, que son miles de personas que trabajaban en régimen de esclavitud, reconstruyendo esa España destruida luego de la guerra. Incluso ahora que España está viviendo, o zonas de España están viviendo una sequía muy grande, hay un lugar, un canal, que mi tío trabajó allí, el canal de Alberche. Pero él nunca dijo que estaba trabajando como soldado penado, sino que estaba trabajando cuando le daban las visitas transitorias. Cada mes él iba a visitar a la familia y le pagaban 2 pesetas, pero se le quedaban con 1,5 pesetas. O sea, por eso digo que era un régimen esclavista, de esclavitud total, ¿no? Y él, de alguna manera, lo llevó más suave porque manejaba, pero la gente que tenía que picar piedra, que tenía que estar trabajando al sol y todo eso, era como Qué dureza, ¿no? Era una dureza impresionante. Esa parte que te he escuchado decir es algo que todavía no logro entender porque realmente uno con sentido común tampoco lo comprende mucho, sus razones habrán tenido, pero el tema de tus padres que se conocieron acá... Mis abuelos. Tus abuelos se conocieron acá y se fueron para Europa cuando la Primera Guerra Mundial. Sí, bueno, eso es en 1908 más o menos, eso no lo pude determinar porque en uno de los lugares donde yo fui a buscar información y me metí en esos archivos ahí, es el Archivo General de la Nación, que es las hojas donde vienen los listados de la gente que viene en los barcos, que son miles y miles de nombres. Uno ve cómo se formó el Uruguay, ¿no? Totalmente. Uno ve las oleadas emigrantes que vinieron. Pero aparte, bueno, es un archivo que está destruido muchas veces, son hojas rotas, muy viejas, escritas a mano, la mayoría de ellas. Entonces, pero yo, por algunas otras informaciones, por lo pronto, mi abuelo, José Ladra, vino en 1908 porque España estaba en guerra con Marruecos en ese momento y él no quiso hacer el servicio militar y se viene para el Nuevo Mundo. Se vienen a hacer la América, lo que se decía, ¿no? Y mi abuela, pero venía de Galicia, mi abuela salió de Cantabria, que es al norte, al lado del País Vasco, y que se tomaron un barco, se vino en un barco muy joven, 22 años, se vino acá al Uruguay. ¿Por qué vino acá a Uruguay? Es inexplicable porque quedaba muy largo, el viaje era llevaba mucho tiempo y aparte una mujer sola, 22 años. O sea, una niña, digo, en términos actuales incluso, a los 21, 22 años, es una persona muy joven y siendo Hablamos mujer. Hablamos principio del siglo XX. Sí, más o menos en 1908 llegan. Entonces, ellos vivían, cuando estaban en España, vivían a 400 kilómetros de distancia uno del otro. Nunca se iban a conocer, jamás. Se conocieron acá en Uruguay en lo que hoy es la Rambla 25 de agosto, o sea, en aquel momento también era la Rambla 25 de agosto, la Rambla portuaria. Pero vivían en una pensión, mi abuela vivía en una pensión del lado del mar, del lado del río, que ahora ya no existe eso, porque se hizo el puerto, porque ahí se pusieron los depósitos. Bueno, ella vivía de ese lado y vivía más o menos donde está el Ministerio de Turismo, ahí. Bueno, ahí vivió, en una pensión allí. Y mi abuelo vivía que todavía está el edificio, el lugar, en la Rambla 25 de agosto y vendría a ser Misiones, por ahí, una cosa así. Bueno, hoy es una boca eso, mirá vos lo que son las cosas. Una boca de distribución de drogas, sí, está tapiada, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Gran problema que tenemos, ¿no? Sin duda. Bueno, y se conocieron allí. Y en 1914,
En 1914 nace mi padre acá en Uruguay. Pero en 1915 regresan ellos a España. Con mi padre con 10 meses. Y con una Europa. Y una Europa que estaba prendida a fuego, Claro. ¿no? A pesar de que España no estaba en guerra, ¿no? España no había entrado en la Primera Guerra Mundial, pero igual, no había cambiado, sus vidas no habían cambiado, realmente sus vidas no habían cambiado de cuando vinieron para acá, cuando regresaron. Y regresaron a un pueblito, un pueblo en Cantabria, de donde era originaria mi abuela, que se llama Toñanes. Es un pueblo que en su época de esplendor tuvo 100 habitantes, ahora tiene 90 más o menos. Está a 30 kilómetros, 33 kilómetros de la capital de Santander. Un pueblo que además, si yo te digo que no tiene bar, vos no me vas a creer, porque en España un pueblo sin bar no existe, pero ese pueblo existe. Mirá. Sí, y yo estuve allí, estuve en la casa donde vivieron, y después mis abuelos allí fueron con el niño chico, y después vinieron otros, vinieron mis tíos. Vino mi tío Antonio primero, después a Eugenio y después mi tía Mercedes. Y se crearon allí en Cantabria, ¿no? ¿Por qué el título, Antonio? Vidas en rojo y negro. Bueno, eso tiene que ver, en 1926 mis abuelos fallecen, los dos por tuberculosis. Quedan solos los niños con mi bisabuela, que está ahí en la portada del libro. La que está con un vestido de rayas. Ajá. Sí, y bueno, y ahí en 1936 se desata la guerra como es la Guerra Civil Española. Y tanto mi padre como mis tíos están del bando republicano, militando en las organizaciones anarquistas que tienen mucha fuerza allí en el norte de España. Mi padre era anarquista, mis tíos también. Incluso mi tía, uno de los documentos que encontré en el 2022, documento que aparece incluso referido en los diarios de época, ella dio un discurso, era como una lideresa, digamos, de los jóvenes, de las mujeres jóvenes del norte de España. Incluso hay un discurso de ella, que con 17 años, que ella da en un centro cultural, diciendo, bueno, está bien, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros hombres están en el frente de batalla, pero nosotros tenemos que no solamente apoyarlos, sino también crecer intelectualmente, crecer de otra manera, no solamente apoyando el tema de la guerra, sino también de otro punto de vista, ¿no? Intelectualmente, todo eso. Que fue un discurso muy aplaudido, según dicen los diarios. Son varios diarios que yo investigué, que están en la portada del diario, ese discurso de ella. Mi prima, o sea, la hija de ella, cuando yo le dije todo eso y le mostré, me dijo, mi madre nunca me contó eso. Digo, bueno, pero no te lo haya contado, no quiere decir que no haya ocurrido. Porque después mi tía, que es un personaje que aparentemente sería secundario, pero fue la que mantuvo los muebles de esa familia, se recluyó allí en Viveiro, en Galicia, y con un hermano preso tuberculoso, que era mi padre. Porque agarró tuberculosis allí en esa cárcel terrible que yo te digo, en la cárcel de Tabacalera. Perdió un pulmón y 10 costillas. Un pulmón y 10 costillas, sí. Mi padre perdió un pulmón y 10 costillas. Y después se vino para acá, para Uruguay, escapó. Mi otro tío, mi tío, como recién te refería, Eugenio, recorriendo España en esa condición de soldado penado. Y el otro tío, Antonio, condenado a muerte. Y bueno, y ella es la que era el centro, la que mantenía todo eso, ¿no? Es un personaje realmente muy, muy interesante, que mucha gente me dice, tendrías que hacer algo referido a ella solamente. Sí. Y el caso del periplo de mi padre, estando preso, tuberculoso, estuvo como 8 años, donde el bacilo de Koch avanzó en su cuerpo, y al final deciden operarlo. Pero era una operación muy terrible, ¿no? Operación de guerra, o posguerra, porque fue después de la guerra. Y fue en un hospital universitario, el hospital de Valdecilla. Es decir, fue como una operación para investigar, de alguna manera, para probar. Un médico que había recibido capacitación en Alemania y la aplicaba en Madrid y en Santander. Pero yo le debo la vida a él, porque si no lo hubiera salvado a mi padre, yo no existiría.
ni hubiera existido mi hermana, ni mi hija, nada, ¿no? Qué La historia, familia no qué historia existió, ¿no? impresionante, ¿no? Además contada por un protagonista, porque no es un estudioso que Claro. puso el ojo en esta historia y vamos a plasmarla en un libro. ¿Eso te marcó en algo, Antonio, en tu vida periodística, profesional, personal, familiar? Porque es una historia fuerte, Es una pasada, que sí. la tuviste que recomponer. Sí, claro, yo fui recomponiendo esto digamos, como un puzzle, porque, claro, yo tenía la historia de mi padre, yo en los últimos capítulos cuento todo eso, aparte incluso mi padre muere conmigo, fallece conmigo, ¿no? Incluso el médico allí me dice algo como, este hombre vivió 15, 20 años de arriba, digamos, porque no tenía condiciones, le faltaba un pulmón y dos costillas. Yo lo veía de chico, a él, lo que yo veía era un cuerpo delgado, con su parte izquierda cruzada por una gran cicatriz y esa parte que no tenía, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que mi padre, cuando íbamos a la playa, ponele, que íbamos con amigos, con otras familias, él nunca se sacaba la camiseta, ¿no? Y yo decía, bueno, en aquel momento cuando era chico yo no entendía, porque los padres de los otros amigos sí jugaban al fútbol, mi padre no jugaba al fútbol ni nada, porque no podía hacerlo, porque tenía la mitad de la capacidad. Y bueno, todo eso lo fui juntando y obviamente al hacer el libro, fui juntando esos pedacitos de alguna manera. Y lo último, escribiendo el libro, que me surge estaba la gran incógnita, qué es lo que había pasado con mi tío Antonio, que había sido fusilado. Yo tenía la fecha de fusilamiento, pero no sabía dónde estaba enterrado. En España, como se sabe, hay múltiples fosas comunes en muchos lugares. ¿Cómo hacer para saberlo? ¿Cómo hacer para saberlo? Pero sabes que toda esa documentación está, ¿no? Eso es lo más terrible de todo, porque una de las cosas que a mí me decían, porque está diseminado por toda España cantidad de información y archivos. A último momento, por una de esas casualidades, yo qué sé, no sé, cuando yo tenía el libro ya terminado, estaba en mi casa con el editor Leonardo Cabrera. Y te parece un aluvión de información. Claro, recibo como es un mensaje de mi prima mostrando una página en La Voz de Galicia referido a mi padre, que no tenía nada que ver con el libro. Y yo cuando la vi, yo quedé como muy impactado. Entonces decía, la información estaba sacada de cosas que yo había puesto en Facebook. Había una foto mía, por ejemplo, con Mujica. Entonces decía, su hijo es periodista en Uruguay, bla, bla. Y yo digo, ¿y esto qué es? O sea, me impactó claro, de manera, ¿no? Entonces Leonardo, con mucho tino, me dice, buscalo y llamalo, ponete en contacto con él. Cosa que hice, ¿no? Entonces al final lo encuentro, le escribo, lo hablamos, y él me responde. Yo le agradecí la nota esa y le dije, mirá, estoy escribiendo un libro, incluso yo tenía la portada, le mandé la portada, le digo, mirá, estoy en la etapa final de un libro. Ah, bueno, qué bueno, no sé cuánto, ¿no? A los 2 días o 3 días me llama y me dice, hay un historiador en el Ferrol que a raíz de la nota que yo escribí entró en el archivo militar del Ferrol que yo desconocía. Yo nunca había entrado en ese archivo, nunca había ido, nunca había investigado allí, porque no sabía que existía. Y encontró información de tu padre y de tus tíos, Eugenio y Antonio. Digo, bueno, poneme en contacto con él. Y al mismo tiempo pedí tiempo en la editorial para las rotativas. Y efectivamente, ¿sabés qué? Me pongo a hablar con él y eso fue un miércoles. Él me dice, yo el viernes me voy de licencia, pero vos quédate tranquilo que yo te voy a enviar toda la información. Y me mandó... ¿Y cumplió? ¿Cumplió? No solamente que cumplió, sino con creces, además que me mandó la información como 500, 600 fotos sacadas con el celular de los archivos. Y ahí descubro dónde estaba enterrado mi tío Antonio, cómo había sido fusilado, las últimas horas de él. Estaba todo escrito en la documentación. Todo Qué eso. Valioso eso. Y bueno, y eso lo descubrí porque estuve como 3 días sin dormir, lo descubrí como a las 3 de la mañana y fue un impacto para mí muy grande. Un hallazgo. Sí, salí a caminar por la Rambla, por la Rambla, ¿viste? Solo a las 3 de la mañana, diciendo a quién le cuento esto y a quién le voy a contar a las 3 de la mañana. Nadie, me hablaba para mí mismo, ¿no? Antonio, la verdad que se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Bien. Es una historia fascinante.
la historia en sí misma, digo, pero cómo pasó por tu vida, cómo la trabajaste, cómo influyó en vos y cómo la plasmás, porque otra vez, vos en tu rol de periodista y de escritor, en este caso, le das un plus que ningún escritor, por más pluma destacada que sea, le podría haber impreso y vos se lo diste. Bueno, te Así que es agradezco, una sí. obra de arte fabulosa que se va a estar presentando hoy a las 8 de la noche en Altos... En el Pablo Neruda, en el Museo Pablo Museo Neruda. Pablo Neruda, en la calle Virazón. Virazón y Salinas, con Selva Santurión, que va a ser, digamos, quien va a estar conmigo allí en la presentación. Bueno, y a quien sí. agradezco mucho también por eso, ¿no? Sin lugar a dudas va a ser una instancia bien interesante para poder conversar con Antonio, bueno, y quedar atrapados antes de leer el libro en esta historia de vida realmente tan importante. Gracias por compartir con nosotros este rato. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, los espero, ¿no? Cómo no, Dale. un placer. Gracias. Vamos con nuestro móvil rápidamente. Laura, adelante, por favor. Valencia. Gracias, Marce. Bueno, culminó la conferencia de prensa, como te decíamos, de esta edición número 26 del Festival Internacional de Cine y ya estamos en compañía de la directora artística de lo que es este festival y estábamos en una prosa que ni te cuento, hablando un poco de cómo se llega a esta cantidad de películas, todo el trabajo que hay detrás para llegar a esta edición número 26, nada más y nada menos del Festival Internacional de Cine, directora artística Daniela Cardarello, a quien le damos los buenos días y le agradecemos también. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, que yo digo que sin la difusión nada existe. Y bueno, la Intendencia de Maldonado ha perseverado, llegando a sus 26 años de esta nueva etapa del festival tan clásico y tan tradicional. Y tengo el honor de llegar a esta función, de elegir el contenido, de ser el algoritmo humano, de que les va a decir, bueno, esto vale la pena que lo vengan a ver. Este año son 53 películas, todas elegidas entre un universo de 350, entre las que se escribieron y las propuestas que llegan, porque es maravilloso ver cómo llama la atención este festival a nivel internacional, o sea, cómo va ganando terreno, y eso, bueno, repercute en recibir propuestas de películas que aún no han llegado a otros festivales y que llegan por primera vez a Punta del Este. Y eso hace que nuestra competencia sea cada año más enriquecedora y al mismo tiempo todo lo que pasa en panorama internacional, retrospectivas y demás. Así que lo que siempre digo es que de estas 53 que se exhiben en 4 espacios, o sea que tenemos la sala Cantegril, que es la donde pasa la clásica, donde pasamos la competencia, la sala comercial Grupo Cine, la sala de la Casa de la Cultura de Maldonado y el espacio abierto a Margarita Sirgu. Esos 4 lugares serán donde va a existir durante del 23 al 29 la programación de forma absolutamente gratuita, que eso es algo que solo pasa aquí en Punta del Este y en Uruguay, porque realmente no hay ningún festival que dé esta posibilidad y de acercarse a ver este tipo de programación a costo cero, o sea, abierto a la experiencia. Daniela, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque hablábamos recién, 300 y pico de películas que las viste todas y que fuiste eligiendo hasta llegar a estas 53. Pero ¿qué tipo de películas? Digo, lo vamos a ver más, no sé, comedias, hablábamos también que hay que buscar la película para la sala también. Claro, es una cuestión de que estaban justamente en esta prosa de discutir, porque ¿qué pasa? Uno va eligiendo según el perfil de la sala, según el perfil digamos, del festival, de la Intendencia, porque realmente hay que decir que esto depende, lo organiza, lo produce la Intendencia de Maldonado, sola, digo, lo que es una maravilla, con su equipo de la Dirección de Cultura, con su equipo de Turismo, Hacienda y demás, muy encausados, y que me dan una cierta libertad porque ya reconocen que tenemos el mismo criterio en lo que se puede y lo que no se puede. Y a medida que uno va sacando la selección y viendo todas estas películas, generalmente es muy difícil ver el trazo. Y en este año en particular lo que comentaba era que la programación de la competencia de ficción tiene un eje en común, que es la salud mental. Porque casi que diría que el cine iberoamericano e internacional son fotos de situaciones del mundo. Digo, a veces es interesante acercarse a realidades que uno desconoce por completo y tenés cine de India, turca y de realidades que uno nunca llegaría a entender y ahí vos decís, no, esto es ficción, pero no, o sea, para nosotros pasa todo en una cultura que desconocemos por completo. La historia parte de algo, ¿no? Parte de una realidad que nosotros no entendemos y que nos venimos a descubrir más enteramente a través de una película y que a través de ese disparador capaz que nos da ganas de seguir investigando qué está pasando. Y a nivel iberoamericano que capaz que tenemos un poquito más de conocimiento, igual hay realidades muy, muy diferentes. Pero hay una cosa este año que me he dado cuenta que todos están atacando mucho lo que es la salud mental.
Y, que es un tema muy importante a nivel internacional, porque por más que los médicos ataquen síntomas, no atacan lo que pasa con la cabeza. Y eso está claro en la programación de la competencia iberoamericana, que fue un hallazgo, que no pasó. Fue de casualidad, pero... Fue un hallazgo, fue un hilado de programación que al final decimos, bueno, si será importante este tema para Iberoamérica, que todos lo trataron. Y que destacan, y que son películas que destacan, que fueron hechas con emoción, con sentimiento, y que llegan a movilizar al público. Y que eso es fantástico también porque vamos a tener representantes de esas películas. Y después de cada función vamos a tener un espacio de lo que se llama en los festivales Q&A, de preguntas y respuestas, para que las personas del público que vieron la película puedan dialogar con directores, actores, sobre lo que vieron, preguntas, situaciones, a ver si esto en ese país pasa de tal forma, o sea, verse reflejados. Y eso solo pasa en este festival también por la cercanía que tenemos entre el público y los invitados. ¿Cómo se hace también para lograr que haya cierta equidad entre los países que postulan o que se presentan con material? Porque hablábamos recién, por ejemplo, hay cines que se caracterizan por tener mucho material. Por ejemplo, España, ¿no? Es un lugar donde puede presentar, abre un abanico impresionante el cine español y quizás de otros países no tanto, pero tienen que estar. Exactamente, o sea, ahí está la parte entre lo que siempre digo, la oferta, que por suerte este año tuvimos mucha gente que vino y nos presentó su película con ganas de participar, y también la necesidad de decir no, o sea, tengo que salir a buscar, porque el cine no es solo España, no es solo Brasil, no es solo Argentina, por supuesto que Uruguay, ¿no?, está presente y tenemos producciones fantásticas o coproducciones. Y bueno, en ese equilibrio también hago mi parte que yo llamo de investigación, periodismo de investigación, en donde trato de decir, bueno, qué está pasando en cada país, en Paraguay, en Perú y demás, a ver, y rescatar y preguntar y traer y ver, y decir, bueno, si es válido o no es válido, porque muchas veces la investigación termina diciendo, ok, capaz que este año no ha sido el mejor para este país. Veremos la próxima edición, ¿no? Este año, por ejemplo, España tenía una cantidad de películas impresionante. Estaba claro que La Sociedad de la Nieve iba a ganar todos los premios, o sea que no podíamos jugarnos sí, me pasó de estar eligiendo las películas españolas antes de las nominaciones del Goya y decir, esta estaba en la nominación y fue... Y un poco el equilibrio ese, ¿no? De un pedacito de cada país, una foto de lo que está pasando, una foto de lo que sienten las personas que se ven reflejadas y que les traemos para que cada uno que esté sentado en esa silla sienta la experiencia y que pueda llevarse algo diferente de lo que es la propuesta que tenemos todos los días cada vez que prendemos el streaming, de lo que sea, que nos dicen, según lo que a ti te gusta, esto te va a gustar. Y nos salimos de esa oferta numérica, digamos, a volver a lo que es una selección humana, digo, y que la gente lo pueda disfrutar como tal. La verdad que ya tenemos ganas de ir a este festival, porque con todo lo que nos contó Daniela, con todo lo que nos contó antes de ese trabajo minucioso que realizó mirando una película tras otra para poder elegir las mejores para llevarle al público, ya tenemos ganas de asistir. Así que el próximo 23 comienza esta edición número 26 del Festival Internacional de Cine. Daniela, muchísimas gracias por estos minutitos. Muchas gracias a ustedes, por favor, los espero y después discutamos de las películas. Sí. Por favor. Sí, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Marce, de esta forma y de este lugar precioso como es la azotea de Aedo, nosotros nos despedimos del trabajo del día de hoy. Hoy un día verde, ¿viste? Hoy estuvimos primero en La Aguada, que era maravilloso, y después aquí en la azotea, que también es un lugar precioso para disfrutar y sobre todo con sombrita. Así que mañana verde en el móvil de la mañana del 11. Nos despedimos. ¡Uy! Y con blooper, nos despedimos con blooper porque se nos acaba de caer el banner. Marce, nos vemos mañana. Muchas gracias, Laura. Menos mal que cayó para atrás, si hubiera caído para adelante, y vamos a estar en todos los canales de blooper del mundo, porque bueno, esa típica de que el presentador o la presentadora que está hablando y se le cae un banner arriba, que muchas veces con consecuencias, ¿no? Pero vos sabés que yo lo vi moverse hacia atrás y digo, no, mentira que eso se está cayendo, y sí, se cayó. Y coincido contigo, divinos los lugares, tanto el Paseo de la Aguada como allí la azotea de Aedo, qué lugar espectacular, que además está muy arregladito, muy bien mantenido, es un lugar donde por suerte hay actividades, se hacen eventos y se mantiene en funcionamiento. Gracias a los compañeros del móvil, gracias Laura, gracias Marcelo por el trabajo de este día. A ustedes les proponemos hacer una pausa muy breve, 12 y 11 de la mañana, ya venimos.